Un día fui a visitar a un pastor amigo mío y a su esposa. Mientras saboreábamos una taza de té, sonó el teléfono y el pastor se levantó a contestar. No bien se alejó lo suficiente como para no oírnos, su esposa me dijo: quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué padezco más prolongados periodos depresivos ahora que cuando comenzamos el ministerio? Nos va bien con nuestro trabajo. Dios nos está bendiciendo. Tenemos suficiente para vivir y, a pesar de todo ello, atravieso periodos depresivos más prolongados que cuando nuestros problemas eran mucho mayores. No queriendo arruinar una vieja y querida amistad, le pregunté un poco de mala gana: ¿realmente quieres saberlo? Sí, me contestó. Lo que tengo que decirle no es nada lindo, más bien es horrible, le dije. Pero ella insistió: no me importa lo que sea, quiero saber la causa. Lo más amablemente que le pude informé que ella había incurrido en el pecado de compadecerse de sí misma. Nunca olvidaré la mirada de increíble asombro que se dibujó en su rostro. No creo que hubiera logrado una reacción más espontánea si la hubiera bofeteado. Afortunadamente recordé nuestra conversación previa esa tarde y pude ilustrarla. Me había dicho cuán disgustada estaba con el presidente de la Comisión de Educación Cristiana. La señora había elaborado un proyecto largamente acariciado que, de ser aprobado, hubiera ayudado a los jóvenes en el ministerio de la iglesia. Lo elevó a la Comisión de Misiones porque tenía que ver con los futuros misioneros voluntarios. De ahí lo pasaron a los síndicos para considerar el aspecto financiero. Los síndicos lo pasaron a la Junta de Diáconos porque tenía relación con la vida espiritual de la iglesia. Luego pasó a consideración de la Junta Consultiva, compuesta por todos los miembros electos de la congregación, y finalmente recibió el voto unánime de la iglesia. Todo el mundo estaba feliz y alegre y disfrutaron orando anticipadamente a Dios, pidiéndole que usara este programa en el futuro para estimular a muchos de los jóvenes a la acción misionera. Fue entonces cuando ocurrió. El presidente de la Comisión de Educación Cristiana se aproximó a mi amiga y con un tono de acerba crítica le espetó: quisiera saber por qué usted y su esposo siempre pasan por alto a la Comisión de Educación Cristiana. Es obvio que ustedes consideran que nuestra comisión no es una parte necesaria de esta iglesia. Creo que voy a renunciar. Por primera vez la esposa del pastor se dio cuenta que inadvertidamente pasó por alto a esa comisión. Todo eso me dio la ocasión para conjeturar sobre su esquema pensante y le dije: sin duda esa noche volvió usted de la reunión de oración y se le cruzaron por la mente pensamientos tales como estos: ¿quién se cree que es que se atreve a criticar un proyecto que ha merecido el voto unánime de la iglesia? Soy yo la que va a ejecutar el grueso del trabajo. Su actitud es un grano de arena más a la pesada carga que debo soportar. ¿Y acaso alguien me lo agradece? Este hombre está más preocupado por la insignificancia de que no se le consultó que por el progreso de la obra del Señor. Seguramente al día siguiente incurrió en similares pensamientos de condolencia de usted mismo, y hoy está recogiendo la cosecha de la planta de lástima de sí misma que sembró. De la misma manera que el sol sale tras la lluvia, la depresión se instala tras la condolencia que uno se tiene a sí mismo. El doctor Maxwell Maltz afirmó lo siguiente: nadie puede negar que hay una perversa satisfacción en sentir lástima por uno mismo. La Biblia nos dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 20. Toda vez que una persona siembra las semillas de la compasión de sí misma, cosecha sus resultados, que son la depresión. En este aspecto, uno de los casos mejor conocidos de autodiagnóstico apareció en la sección deportiva de San Diego Union. Un famoso entrenador de fútbol de la Liga Nacional de Fútbol, que anteriormente fuera un habilísimo zaguero, electrizó al mundo deportivo al renunciar súbitamente. Contaba con un buen equipo y un brillante zaguero, y esperaba ganar el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol. Pero algo andaba mal porque el equipo ganaba los encuentros difíciles y perdía algunos de los más fáciles. No bien renunció, se aisló completamente, y solamente ante la insistencia de los directivos del equipo, unida a la de los jugadores y de sus colegas los entrenadores, reconsideró su decisión. Más tarde, al ser entrevistado por amables periodistas, se refirió a este asunto. Lo que decidí al final, no renunciar, es lo que debía ser al principio. Nunca en mi vida he sido un renunciante,
Pero eso es exactamente lo que estaba haciendo: renunciar. No razoné bien. No sé exactamente lo que me ocurrió. No pensé correctamente. Cuando le preguntaron qué lo hizo decidir volver al equipo de fútbol, contestó: cuando dejé de sentir lástima de mí mismo y recuperé mis facultades. Por eso me llaman cabeza dura. Tengo que aprender de una manera dura. Feliz el hombre que, como este entrenador de fútbol, puede enfrentarse a la debilidad de la compasión de sí mismo y diagnosticarla como causa de su depresión. En ese instante se ha ganado la mitad de la batalla. En el momento de comprender que tal actitud produce la depresión y de que es un pecado, todo lo que tenemos que hacer es recurrir a Dios y ponernos en sus manos para ser curados. La cura para la compasión de uno mismo es idéntica a la cura para el temor y para la ira, o para cualquier otra debilidad humana, y será tratada en detalle en el próximo capítulo. Capítulo 11. Cómo superar nuestras debilidades. Uso de los temperamentos ventajosamente. El principal propósito que nos ha movido a realizar este estudio sobre los temperamentos es el de examinar tanto nuestras fuerzas como nuestras debilidades y acudir al Espíritu Santo para que Él nos llene y nos dé el vigor necesario que nos permita superar nuestras debilidades. La persona madura, según la definió el Dr. Henry Brandt, es la persona lo suficientemente objetiva para analizar sus fuerzas y sus debilidades y capaz de elaborar un programa para superar dichas debilidades. Con la ayuda de este estudio sobre los temperamentos, cada uno podrá examinar sus fuerzas y sus debilidades y podrá elaborar, así lo esperamos, un planificado programa para vencer sus debilidades. Si examinamos detenidamente la clasificación en 4 temperamentos y nos analizamos objetivamente, podremos determinar a qué tipo pertenecemos. Nadie pertenece a un solo tipo temperamental. Hay predominio de un tipo, con rasgos de uno o más de los otros. Una vez determinado el temperamento predominante, anotemos nuestras fuerzas y debilidades. Dios no pretende destruir nuestros rasgos naturales. Pretende que Cristo sea glorificado en cada una de las áreas de nuestra vida, dentro del marco de nuestra propia responsabilidad. Es posible que hayamos descuidado ciertas y determinadas fuerzas naturales y utilizado otras exageradamente, haciendo que nuestras acciones sean en realidad obras de la carne. Un examen honesto de nuestras debilidades será sumamente beneficioso al señalar las áreas de nuestra vida que necesitan del ungimiento del Espíritu Santo. Recordemos un factor importante. Si somos cristianos, no estamos obligados a ser esclavos de nuestras naturales debilidades. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Según a los Corintios capítulo 2, versículo 14. Dios, en su sabia providencia, nos ha creado a cada uno de nosotros por su voluntad. Por lo tanto, ningún hombre tiene el derecho de despreciar su temperamento y debe reconocer que, como obra de sus manos, somos formidables y maravillosos, y que Dios utiliza los temperamentos naturales del hombre cuando está lleno con su espíritu. Dios nos ha hecho con un propósito específico. Por el poder divino podemos ser los vasos perfeccionados que Dios quiere que seamos. Con base al estudio de los temperamentos, debemos determinar a cuál de ellos pertenecemos. Luego, debemos confeccionar una lista de nuestras naturales debilidades y finalmente buscar el henchimiento del Espíritu Santo para superarlas. Después de escuchar una serie de mensajes sobre el tema de los temperamentos controlados por el Espíritu, un cristiano, empleado de comercio, hizo un prolijo estudio cuyas conclusiones aparecen en el cuadro que insertamos a continuación. Si bien no suscribo su método de análisis, creo que su autocrítica fue tan exhaustiva que bien vale la pena reproducirla. Cabe la posibilidad de que no haya diagnosticado correctamente la graduación de su temperamento, porque según su análisis era un 45% sanguíneo, 35% colérico, 10% melancólico y 10% flemático. Realmente me pareció una agradable combinación de sanguíneo y colérico. En caso de utilizar este método, sugiero la categoría adicional de fuerzas requeridas. El egoísmo, causa de las debilidades humanas. El siguiente cuadro identifica de una forma más sencilla las naturales debilidades de cada temperamento. Como ya lo hemos señalado,
Los temperamentos sanguíneo y colérico son extrovertidos y su problema predominante es la iracundia. Los temperamentos melancólico y flemático tienden a ser introvertidos y su principal problema es el temor. El cuadro muestra claramente cómo estos dos, y en realidad todas las debilidades básicas del hombre, nacen del egoísmo. Los intereses egoístas del hombre lo hacen inquieto, débil de carácter, arrebatado, impetuoso, egocéntrico, perezoso, crítico, temeroso o deprimido. El egoísmo fue el pecado original de Satanás, de Adán y Eva y de Caín. La historia nos revela la inhumanidad del hombre para con el hombre, provocado por el egoísmo. El egoísmo es el principal responsable de todas las angustias y desdichas habidas desde el comienzo de los tiempos hasta el siglo XX. El egoísmo, el egocentrismo, el engreimiento y la elevada opinión de sí mismos son otros vocablos que se usan para describirlo, pero no para limitar el hecho de que la debilidad fundamental del hombre es el egoísmo. Y no solamente es cierto del hombre en su relación con Dios, sino también en su relación para con sus congéneres. Cuando nos fijamos como norma de nuestras vidas los 10 mandamientos, el hombre generoso los guardará, en tanto el egoísta los quebrantará. Por ejemplo, el hombre que es abnegado para con Dios humildemente obedecerá y le rendirá culto solamente a Él. No tomará su nombre en vano, ni se hará imagen de ninguna clase. Además guardará el día del Señor y no lo profanará con propósitos egoístas. Con relación a sus congéneres, el abnegado honrará a su padre y a su madre. No robará, ni será tan desconsiderado con su vecino que quiera dar falso testimonio contra él. Cometer adulterio o codiciar lo que es de su propiedad. De todo esto se desprende fácilmente que el corazón egoísta es la raíz de todo pecado. Puede tomar una variedad de formas, pero siguiendo los rastros del mal, llegaremos inequívocamente al egoísmo. Una de las cosas más difíciles que le toca al hombre aprender es el principio que estableció el Señor Jesús cuando dijo: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa mía, la hallará. Mateo capítulo 10, versículo 39. Cuando la fe y la consagración del hombre han alcanzado el punto de que está dispuesto a entregar completamente su vida a Jesucristo, el Espíritu de Dios cura su problema del egoísmo. Esta cura es básica, pero por la fuerza del hábito ocasionalmente se repetirán los esquemas anteriores. Cuando deja de morar en Cristo o de andar en el Espíritu, volverá a su anterior comportamiento. El Espíritu Santo es el remedio de Dios para las debilidades temperamentales. Como ya lo señalamos en el capítulo 6, las 9 características del hombre lleno del Espíritu suplen el vigor necesario para contrarrestar cada una de las debilidades temperamentales. No es la voluntad de Dios que seamos dominados por nuestras debilidades heredadas, sino de que seamos llenos del Espíritu Santo y de esa manera poder librarnos de ellas. El Espíritu Santo no mora en los seres humanos en forma automática. Todo lo contrario, mora únicamente en aquellos que han recibido al Señor Jesucristo por fe como el que los salva de sus pecados. La Biblia nos dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. En otras palabras, no es un hijo de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Pero si ha confiado en Cristo, Dios le envía al Espíritu Santo para que habite en su corazón. Quien nunca haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, debe antes que nada humillarse y pedirle que entre en su vida. La Biblia también nos dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Si estamos dispuestos a reconocer a Jesucristo como Señor de nuestra vida, debemos invitarle a que venga, o como dice la Biblia, invocar el nombre del Señor. La salvación no exige un largo y tedioso proceso, sino que, por el contrario, es una experiencia instantánea. Jesús se refirió a la salvación como nacer de nuevo, y estableció un parangón con el nacimiento físico. Nuestro nacimiento físico fue una experiencia instantánea, y así debería ser nuestro nacimiento espiritual. Cierto es que el Espíritu de Dios habla a nuestros corazones a través de la palabra de Dios durante un prolongado periodo, y el aceptar a Cristo a muchos significa un proceso de larga elaboración. Pero para recibirlo hay que vivir la clara experiencia de invocar el nombre del Señor. Jesucristo mismo nos dijo: He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. La palabra cenar significa comulgar. Si lo que deseamos es la comunión con Cristo por medio del Espíritu, tenemos que invitarle a nuestra vida. Es el único medio de que disponemos para alcanzar el perdón de nuestros pecados, lograr la salvación del alma y tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita y llena la vida solamente de los creyentes, y creyentes son aquellos que han invitado a Jesucristo a morar en ellos como Señor y Salvador. Y es en vano que busquemos otra manera de superar nuestras debilidades o de mantener comunión con Dios. Jesucristo dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Si nunca hemos invocado el nombre del Señor Jesús, debemos hacerlo de inmediato. Es el único camino al Padre, la única fuente de poder para superar nuestras debilidades. Superar nuestras debilidades. Si somos cristianos, contamos con el poder para superar nuestras debilidades. Ese poder es el Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, según lo definimos en los capítulos 6 y 7, Él vencerá nuestras debilidades. Si a pesar de ello descubrimos que hemos contristado o ahogado al Espíritu Santo, incurriendo en la ira o en el temor, o en cualquiera de las otras debilidades anotadas en la tabla precedente, contamos con un remedio. A pesar de su generalidad, nos resultará sumamente efectivo el siguiente programa planificado para superar nuestras debilidades. 1. Enfrentemos las debilidades sabiendo que son pecados. En ningún caso debemos excusar nuestras debilidades con expresiones tales como «esa es mi naturaleza» o «no lo puedo evitar, yo soy como soy». Desgraciadamente, muchísimos cristianos son verdaderos artistas en el arte del escapismo mental y rehúsan llamar a las cosas por su nombre, designando como pecado sus defectos y debilidades. El hecho de que hoy en día el escapismo es una práctica muy común no exime a los cristianos que se entregan a esa práctica nefasta. Debemos ser realistas. Si conocemos a Cristo podemos enfrentar cualquier cosa. La Biblia nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Si es falsa, entonces Dios es un mentiroso. La Biblia no es digna de confianza, y podemos olvidarnos de todo el mensaje cristiano. No se puede ni siquiera pensar en esta posición, y francamente, eso dejaría al hombre sin posibilidad alguna de curación. El hombre que no conoce a Jesucristo puede negarse a reconocer sus propias debilidades, puesto que no tiene acceso al poder de Dios para superarlas. Pero eso no es tanto el problema si somos cristianos. Por lo tanto, debemos reconocer nuestras debilidades como un pecado. La Asociación Alcohólicos Anónimos aclara desde un comienzo que el primer paso que hay que dar para curarse del vicio es que el alcohólico reconozca el hecho de que lo es. De la misma manera, si no reconocemos el hecho de que somos cristianos iracundos, amargados, temerosos, ansiosos y preocupados, iremos a la tumba dominados por la ira y el temor. Si somos personas depresivas como resultado de incurrir en el pecado de la compasión por nosotros mismos, iremos a la tumba frustrados por los efectos de largos periodos de depresión. No importa cuál sea nuestra debilidad, debemos dar el gigantesco paso hacia la curación, enfrentando el hecho de que es un pecado, y luego recurriendo a Dios en busca de su maravillosa curación. 2. Confesar nuestro pecado cada vez. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos los cristianos deben aprender de memoria ese versículo y utilizarlo todas las veces que pecan. Si bien ese versículo se lo aplica a todos los pecadores que necesitan de la salvación, realmente está escrito para los cristianos. Juan tuvo por destinatarios a los que llamaba hijitos míos, puesto que dirige la carta a los que son hijos de Dios por la fe. Alguien llamó a este versículo el pan de jabón del cristiano. Está incluido en la carta para que lo utilicemos regularmente a los efectos de que nuestras vidas no muestren por demasiado tiempo las manchas del pecado. La Biblia nos dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmos 66, versículo 18.
La vida de oración de un cristiano está en cortocircuito mientras subsistan en su vida pecados no confesados. Si no reconoce que la ira y el temor que lo dominan son pecados, sus oraciones serán nulas y sin valor. Felizmente esa vida de oración se restablece en el momento de la confesión. ¿Cuántas veces debo echar mano de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9? Es una pregunta que con mucha frecuencia me han formulado. Mi respuesta es siempre igual: cada vez que peque y tan pronto esté consciente de su pecado. No hay que dejar pasar ningún lapso entre la acción pecaminosa y la confesión. Cada vez que perdemos los estribos o nos sentimos temerosos o deprimidos, contristamos o apagamos al Espíritu Santo. En el preciso instante en que adquirimos conciencia de ese pecado, debemos confesarlo y darle gracias a Dios por su perdón y restauración. 3. Pedirle a nuestro amante Padre Celestial que nos quite este hábito. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. La voluntad de Dios es que obtengamos la victoria sobre el temor y la ira. Estos versículos no dejan la más mínima duda de que podemos confiar en que nuestras oraciones serán contestadas cuando pedimos algo de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, cuando le pedimos a Dios que nos cure nuestras debilidades habituales, podemos confiar en que lo hará. Jesús dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». Mateo capítulo 28 versículos 18 y 19. Puesto que el Señor Jesús cuenta con todo el poder y lo ha demostrado al crear los cielos y la tierra, en lo cual se incluye al hombre, por cierto que tiene el poder para librarnos de nuestras debilidades. 4. Creer que Dios nos ha concedido la victoria. Romanos capítulo 14 versículo 23 nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Muchos cristianos se atascan aquí porque luego de pedirle a Dios que los cure, no sienten que están curados. Nada tiene que ver lo que sentimos. En lugar de ello, tenemos que confiar en las promesas de Dios y esperar la victoria. Podemos hacer todas las cosas en Cristo que nos fortalece. Y eso incluye ser amables en lugar de iracundos, confiados en lugar de temerosos. Encomendemos a Dios nuestro camino en lugar de preocuparnos por todas las cosas. Y no hay mejor manera de aceptar la victoria, de acuerdo con las reglas estipuladas, que agradecerle a Dios, por fe, por la victoria alcanzada. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos dice: «Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Y ya que la voluntad de Dios es que le agradezcamos en todo, entonces por fe podemos darle las gracias por la curación de nuestras debilidades, cuando obedientemente le hemos pedido la victoria. 5. Pidamos ser llenos con el Espíritu Santo. Como una ayuda adicional para superar las debilidades, debemos pedir ser llenos con el Espíritu Santo, en la forma descrita en el capítulo 7. Si ya hemos reconocido que nuestras debilidades conforman un pecado, si los hemos confesado como tales, y le hemos pedido por fe al Padre Celestial que nos dé la victoria, ¿por qué no alistarnos para su servicio pidiendo que nos llene con el Espíritu Santo, creyendo que Dios hará lo que le rogamos? 6. Andemos en el Espíritu y moremos en Cristo. El Señor Jesús dijo: «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho». Juan capítulo 15 versículo 7. La vida permanente es la vida llena del Espíritu, y es la forma de vivir que Cristo quiere que vivamos en esta generación. Sugerimos los siguientes pasos como método de andar en el Espíritu o morar en Cristo. Seamos henchidos del Espíritu Santo en la forma mencionada anteriormente. Permitamos que la palabra de Dios ocupe una parte permanente en nuestras vidas. Como la palabra es un libro sobrenatural, realiza cosas también sobrenaturales en la vida del creyente que la lee. El cristiano lleno del Espíritu Santo leerá la palabra de Dios, pues es su única fuente de alimento espiritual. Para ser fieles en el cumplimiento de esta premisa, debemos disponer de un horario regular para la lectura. Si se trata
de recién convertidos, les sugerimos que comiencen por el Evangelio de Juan. A continuación, leer varias veces Primera de Juan, Filipenses y Efesios. Luego, todo el Nuevo Testamento. Es preferible no leer el Antiguo Testamento hasta no haber leído todo el Nuevo Testamento. Si bien las lecturas hechas en forma habitual son esenciales para un andar en el Espíritu a lo largo alcance, hay que evitar el peligro de tornarnos legalistas en nuestras devociones diarias. Por cierto que el Señor comprende perfectamente bien cuando nos acostamos a las 2 de la madrugada y debemos levantarnos a las 6 para ir a un compromiso ineludible. El que nos amó al grado de morir por nosotros, entiende que nuestro cuerpo tiene que descansar. También entiende la forma acelerada en que se vive hoy en día. Por lo tanto, disfrutemos de la plenitud del Espíritu Santo, sea que nos ajustemos o no a un estricto calendario de lecturas. Pero el cristiano lleno del Espíritu Santo querrá alimentar su alma con la palabra de Dios tantas veces como le sea posible. Debemos hacer una práctica diaria de la oración. Por cuanto la oración es comunión con Dios, también debe ocupar un lugar prominente en la vida del cristiano que camina en el Espíritu. Cuando hablamos de oración, mucha gente imagina prolongados periodos en la soledad de nuestra alcoba. Claro está que esos prolongados periodos de oración son beneficiosos y deberían efectuarse en forma regular en la vida de un cristiano. Pero eso no es todo en la vida de oración. La Biblia nos habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Y de que deberíamos orar sin cesar. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. El cristiano que anda en el Espíritu vivirá una vida de oración. Se comunicará con Cristo por medio del Espíritu Santo, respecto de todas las cosas de la vida. Le pedirá instrucciones sobre su trabajo y las decisiones que ha de tomar con su familia. En pocas palabras, pondrá en práctica la exhortación de Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. Debemos someternos permanentemente al Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13, nos dice que debemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El cristiano en quien vive en Cristo o que anda en el Espíritu es uno que se somete permanentemente a Dios. Y vivir sometido a Dios quiere decir que todos los planes y actividades de la vida están condicionados a la premisa de hágase tu voluntad. Nada tiene de malo que un cristiano anhele ciertas cosas, siempre y cuando esas cosas no sean violatorias de los principios establecidos en la palabra de Dios y se ajusten al espíritu de la oración de Jesús en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos colocamos en un terreno muy peligroso cuando exigimos voluntariosa y obstinadamente salirnos con la nuestra. El estudiante que desea cambiar de colegio este año o invitar a un amigo a su casa para las vacaciones no debe temer desobedecer a Dios. Nuestros deseos muy bien pueden coincidir con los de Dios. Siempre hay que recordar que Dios está interesado en dar buenas cosas a los que le pidan. Mateo capítulo 7, versículo 11. Pero el cristiano sometido a Dios y que anda en el Espíritu condicionará todos sus deseos al principio de que, si Dios quiere, hará tal o cual cosa. Servir a Cristo. El Señor Jesús dijo: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan capítulo 12, versículo 36. También les dijo a sus discípulos: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, versículo 19. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesucristo quiere que le sigamos en el servicio cristiano. Los cristianos han sido salvos para servirle, y nosotros le servimos o somos servidos. Como dijo alguien, todo cristiano es una fuerza misionera o un campo misionero. Dios utiliza a los hombres para ejecutar su obra, y Dios quiere llenar nuestras vidas no solamente superando nuestras debilidades, sino haciéndonos productivos y efectivos en su servicio. Y esta productividad no solamente tiene una significación eterna para el futuro, sino también una acción terapéutica para el presente. El hombre ha sido ideado de tal manera que se siente frustrado cuando no sirve a su Creador. La gente más feliz del mundo es la que produce algo para Jesucristo. Un maestro de escuela, amigo mío, de temperamento predominantemente melancólico,
y que ha sufrido prolongados periodos depresivos, me comentó recientemente que el único día luminoso que disfrutó en medio de una larga noche de tenebrosa depresión fue cuando tuvo la oportunidad de testificar de su fe personal en Jesucristo a un colega. Me dijo movido de un gran entusiasmo: fue el momento más feliz de toda la semana. Si ese querido hermano hubiera andado en el Espíritu y dispuesto a dar su testimonio a centenares de almas con quien está permanentemente en contacto, no hubiera sufrido depresión alguna. Yendo al fondo de la cuestión, el deprimido debe decidir entre dos alternativas: someterse a Cristo para servirle o incurrir en el pecado de condolerse de sí mismo. El problema se reduce a servicio o a compasión de uno mismo. La respuesta a ese planteo, bajo la plenitud y la dirección del Espíritu Santo, determinará nuestra alegría de corazón en esta vida y la recompensa de la vida venidera. El andar en el Espíritu es un estilo de vida. Admitamos que es un estilo de vida sobrenatural y que es el resultado de residir en nuestros corazones el Espíritu Santo de Dios, que es sobrenatural. No es nada menos de lo que podemos esperar como resultado de recibir a Cristo, porque la palabra de Dios nos promete que las cosas viejas pasan y, he aquí, todas son hechas nuevas. 1 Corintios capítulo 5, versículo 17. El poder del hábito. El hábito puede ser una fuerza despiadada que domina a mucha gente. No debemos sorprendernos, por lo tanto, si descubrimos que nos hemos dado al hábito de dar rienda suelta a nuestras debilidades, sean ellas la ira, el temor, la depresión o cualquiera de sus derivados. Pero recordemos que el ser dominados por ese hábito no es algo ineludible. Claro está que el diablo tratará denodadamente de ganar terreno en el campo de batalla, pero tenemos la palabra de Dios que dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hay muchos cristianos que aceptan el método propuesto de reconocer que sus debilidades son un pecado, que lo confiesan, que piden la victoria, que creen en la obtención de la victoria, que solicitan ser llenos con el Espíritu Santo y andan en el Espíritu, y al final de todo ello, vuelven al hábito. Y muchas veces renuncian a todo esfuerzo porque han vuelto al viejo hábito. Esta es una jugarreta del diablo. El mejor tratamiento es repetir por fe estos 5 pasos para superar nuestras debilidades. Cada vez que pecamos y tomamos conciencia de nuestros pecados, y algún día los viejos hábitos dejarán de dominarnos. En cierta ocasión, vino un hombre a consultarme porque estaba dominado por el pecado de la blasfemia. Como flamante cristiano, sabía bien que no podía seguir usando el nombre del Señor Jesús en vano. Su mal hábito lo entristecía, pero por la fuerza de la costumbre lo hacía sin darse cuenta. Con profunda angustia exclamó: ¿qué puedo hacer para superar este horrible hábito? Yo le respondí: cada vez que menciona el nombre de Jesús en vano, reconozca el hecho de que es un pecado. Pídale al Padre Celestial que le quite el hábito. Agradézcale por fe su anticipada victoria. Pide el henchimiento del Espíritu Santo y ande en el Espíritu. 3 semanas después, el hombre volvió a visitarme para informarme, gozosamente, que su lenguaje profano era cosa del pasado. ¿Y por qué habría de ser diferente el horrible hábito de contristar al Espíritu por la ira, o el de apagar al Espíritu Santo por el temor o la depresión? Permítanme, mis lectores, compartir la experiencia de algunos cristianos que conozco y a quienes Dios les curó sus debilidades. Historias clínicas de debilidades curadas. Un joven mecánico entró en mi oficina un día y me dijo que había gastado $250 consultando a un psiquiatra y que finalmente supo cuál era su problema. Odio a mi madre. A este joven, luego de 6 visitas al psiquiatra, se le dijo que en razón de que su madre le produjo una gran confusión en su vida, por haberlo metido en el alcoholismo y a los esfuerzos de ella para enfrentar a padre e hijo, subconscientemente la odiaba. Habiéndose convertido a Cristo 4 años antes, llevaba 1 año y medio de casado y alegremente se adaptaba a esta nueva forma de vida, cuando su madre la dieron de alta de una institución para alcohólicos. No bien su madre lo llamó por teléfono, él y su esposa comenzaron a tener problemas. Tuvo problemas con sus compañeros de trabajo. Todo parecía andar mal y se enfermó de úlcera. Bastaba con que su madre le hablara por teléfono o fuera a verlo al garaje donde trabajaba, para que se le arruinara el día.
Me dijo que se le ponía la piel de gallina por el mero hecho de ver a su madre a la distancia. Le pregunté, ¿y por qué vienes a mí si has consultado a un psiquiatra? Su respuesta fue muy interesante. El psiquiatra me dijo lo que me pasaba, pero no cómo curarme. Recientemente llamó mi atención la única terapia de que tengo noticias contra la iracundia, surgida de la escuela de psiquiatría. Un psiquiatra aconsejó que las personas deben descubrir qué es lo que los fastidia y evitarlo. Me pregunté qué hace un hombre si descubre que la causa de su fastidio es su esposa. Por supuesto que eso sería un factor contribuyente de la elevada tasa de divorcios en los Estados Unidos de América. En cierto sentido, la psiquiatra no tiene la respuesta porque carece de una fuente sobrenatural para cambiar la iracunda disposición del hombre. Gracias a Dios que ese joven conocía a Jesucristo, y aplicando la fórmula estipulada anteriormente, no solo pudo aproximarse a la madre sin que se le erizara la piel, sino que pudo hablar con ella amablemente sin contristar al espíritu. A otro joven lo refirieron a mí para que yo le sirviera de consejero de su esposa, que consultaba a un psiquiatra 2 veces por semana. Puesto que ninguno de ellos asistía a nuestra iglesia, no podía entender cómo esperaba él que la viera. De modo que durante nuestra conversación telefónica le sugerí que viniera primero él a verme. De esa manera podía el joven volver a su casa e informarle a su esposa que había consultado con un pastor y pedirle que ella también acudiera a mi despacho. Le pareció una buena idea y quedamos en que vendría el lunes siguiente al mediodía. Al entrar a mi despacho sonó la sirena del mediodía, como era habitual todos los lunes en San Diego. Miró su reloj y orgullosamente me dijo, como de costumbre, llego puntual. Nunca en mi vida he llegado tarde a un compromiso. Tomó asiento y durante 25 minutos habló sin cesar contra su mujer, a quien calificó como una psicópata que le hacía la vida imposible. Cuando finalmente desembuchó todo cuanto tenía dentro, le hablé del Evangelio de Jesucristo según las 4 leyes espirituales que mi hija de 16 años de edad aprendió en un curso de cruzada universitaria para Cristo. Como el Espíritu Santo había utilizado este método para presentar a Cristo en la vida de otras personas, quiso probarlo en este caso. El joven ingeniero me atajó diciéndome, bueno, pero yo no creo en Cristo. No es que sea un ateo, pero simplemente no creo. Acallando por primera vez mi inclinación pastoral de hablarle del maravilloso poder de Cristo y de las abundantes pruebas de su deidad personal, y pasando por alto su declaración, seguí hablándole de las 4 leyes espirituales. Cuando terminé, luego de dibujar los 2 círculos que representan la vida cristiana y la no cristiana, le pregunté, ¿cuál de estos círculos representa tu vida? Me sorprendió un poco cuando señaló el círculo de la vida no cristiana y exclamó, ese círculo representa mi vida, me pinta de cuerpo entero. Luego, con cierta vacilación, porque había declarado que no era cristiano, le pregunté, ¿hay algún impedimento para que ahora mismo invite a Jesucristo a entrar en su vida? Aunque parezca mentira, me miró de frente y me respondió, no, en realidad eso es exactamente lo que necesito. De inmediato se arrodilló y comenzó a orar. En primer lugar, confesó que era un joven iracundo, amargado, resentido y vengativo, y le pidió a Jesucristo que lo perdonara y entrara a morar en su vida. Al terminar se sentó y rompió a llorar. Así estuvo durante varios minutos, y luego me dijo, exhalando un profundo suspiro, nunca me he sentido tan aliviado en toda mi vida. Pude comprobar la evidencia del poder del Espíritu de Dios obrando en la vida de un nuevo cristiano, cuando me dijo, de paso, pastor, no es verdad todo lo que le dije sobre mi esposa. Olvídelo. La mayor parte del problema he sido yo. Cuando volvió a las 2 semanas, me asombró sobremanera que había aprendido de memoria los versículos que le aconsejé leyera. Había completado un estudio bíblico y leído su Biblia todos los días, pues él era de esa clase de personas metódicas. Cuando le pregunté por su esposa, me demostró nuevamente la total transformación milagrosamente operada en la vida de él por el Espíritu Santo, al decirme, no anda tan bien como yo quisiera, pero eso se entiende fácilmente. Demandará mucho tiempo anular los efectos de todas las cosas que le hice durante nuestra vida matrimonial. En nada se parecía este joven compasivo y afable al individuo iracundo
vitriólico y amargado de 2 semanas antes. Una evidencia más del poder del Espíritu Santo para superar las naturales debilidades del hombre. Un resultado interesantísimo de esta experiencia fue que 2 meses después, la esposa, inspirada en la transformación producida en la vida de su esposo, cayó de rodillas en su hogar e invitó al Señor Jesucristo a que entrara en su vida. Y ahora está libre de sus problemas creados por el temor y no consulta más al psiquiatra. Una ama de casa, a menudo deprimida y dominada por el temor, vino a consultar conmigo. En el curso de nuestra conversación, me habló de su desdichada vida. 5 años atrás, la habían sometido a un tratamiento de electroshock y tenía la sensación de que estaba a punto de reproducirse el ciclo de temor y depresión que tanto temía. Criada en un hogar cristiano y casada con un espléndido comerciante cristiano, se sentía dominada por su debilidad del miedo. Uno de sus problemas involucraba un pecado en particular cometido 11 años atrás y que no podía olvidar. Entendía que Dios perdona, pero no podía perdonarse a sí misma. Sospeché que no captaba realmente la magnitud del perdón de Dios, de modo que le asigné la tarea de buscar en la Biblia todo lo que pudiera encontrar sobre el perdón de los pecados. 2 semanas después, volvió radiante de alegría. Por primera vez en su vida supo lo que era la paz de Dios con respecto a su antiguo pecado. Poco a poco ese pecado pasó a ser una cosa del pasado y desaparecieron gran parte de sus temores. Sin embargo, fueron necesarias nuevas sesiones de consulta, porque aún sufría prolongados periodos depresivos. Un día la enfrenté con la verdad de que su depresión era provocada por la compasión que ella sentía por sí misma, y que de la misma manera que Dios la curó de sus temores del pasado, cuando reconoció su perdón, podía curarla de la depresión si abandonaba la costumbre de condolerse por sus desdichas. Perfeccionista como era, se daba el placer de rumiar las costumbres desordenadas de su esposo en la casa. También refunfuñaba porque él era un poco depresivo en sus manifestaciones amorosas. En realidad, reconoció que en muchas áreas de su vida sentía lástima por sí misma. Pero cuando la enfrenté con el pecado que entrañaba este mortal hábito, lo confesó como un pecado y se retiró armada con este nuevo método para superar sus debilidades. Pocas semanas después, me habló para informarse que no precisaba más de mis consejos. Desde entonces he recibido de ella varias notas de agradecimiento y su esposo me agradece todas las veces que nos encontramos por la transformación de mi esposa. Pero no fueron los consejos, fue el Espíritu Santo quien superó sus debilidades. Estas no son más que unas pocas historias clínicas que ofrecemos para ilustrar el hecho de que Dios puede superar nuestras debilidades. Todos tenemos la tendencia de exagerar nuestros problemas, y si puede ayudarnos en algo, recordemos que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Cualquiera que sea la debilidad, son comunes a todos los seres humanos porque son el resultado de nuestro temperamento, de nuestro medio ambiente, de nuestra educación y de nuestra motivación. Si hemos recibido a Jesucristo como Salvador y Señor, el Espíritu Santo pasa a ser nuestra motivación y la parte más importante de nuestro carácter. La vida abundante que Cristo vino a darnos es nuestra por el henchimiento del Espíritu Santo. Si hemos estado dominados por nuestras debilidades, no debemos desmayar. Jesucristo las superó. Ante nosotros se abre la perspectiva de un nuevo estilo de vida a medida que permitamos que el Espíritu Santo controle nuestros temperamentos. Capítulo 12. Temperamentos modificados por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo se incorpora a la vida de un hombre, se da a la inmediata tarea de modificar su temperamento. Como consejero, he tenido la enorme dicha de comprobar la indubitable acción del Espíritu Santo sobre el natural temperamento de una persona, a tal grado de que resulta imposible ver ni siquiera vestigios de su temperamento original. Y resulta particularmente estimulante observar este cambio en personas que no tienen la menor idea sobre el tema de los temperamentos. El cambio se produce exclusivamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Y es de esperar este cambio temperamental.
El nacer de nuevo es una experiencia sobrenatural y como tal debe tener necesariamente un efecto también sobrenatural sobre los individuos. El grado de modificación en el temperamento de una persona estará en relación directa con el grado en que llene su vida con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo introducirá automáticamente en la naturaleza del individuo nuevos rasgos y características. Las 9 características del Espíritu Santo, tal como figuran en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, nos dicen lo que Dios puede hacer con la materia prima de nuestro temperamento. Hemos de examinar nuevamente cada uno de los temperamentos para señalar de qué manera el Espíritu Santo suple la fuerza necesaria para luchar contra cada una de las debilidades que no son propias. Este cambio se producirá en forma gradual y habitualmente en forma subconsciente. El sanguíneo lleno del Espíritu. El señor sanguíneo será siempre un extrovertido, aún después de ser lleno con el Espíritu Santo. Y además será siempre una persona enérgica, festiva y compasiva, siendo, como siempre lo fue, tan locuaz. El tenor de sus conversaciones será uno de los primeros cambios en producirse. Tal vez hable tanto como antes, pero será muy distinto. Aprenderá un nuevo vocabulario y abandonará definitivamente el uso de palabrotas que son parte tan natural del sanguíneo incrédulo. Persistirá en su costumbre de contar cuentos para alegrar las tertulias, pero ahora no serán cuentos obscenos como antes, sino plenos de un sano humor. Hará suyas las emociones de los demás, pero con un espíritu compasivo y misericordioso. Y en lugar de reducirse a llorar con los que lloran, ahora los estimulará compartiendo con ellos las promesas de Dios y señalándoles a Jesús, el autor y consumador de la fe. El débil carácter del señor sanguíneo es, probablemente, su problema más serio. Cuando lo llena el Espíritu Santo, su carácter se fortalecerá y evitará su anterior actitud de seguir la corriente u optar por la menor resistencia. Será más consecuente en su vida personal, al grado de organizarse y hacer las cosas de tal manera que se pueda confiar en él. Frente a no determinadas oportunidades, aprenderá a decir no, prefiriendo hacer bien lo que ya tiene entre manos. Si bien es receptivo por naturaleza al medio ambiente, evitará quedarse a solas con secretarias bonitas o flirtear con otras mujeres. Se modificará su sentido de valoración de las cosas y verá con nuevos ojos a su propia esposa que, súbitamente, se le hace más atractiva y prestará más atención a la felicidad de la familia. Este hombre dinámico verá un desafío en el nuevo propósito de su vida, para ser utilizado por Dios. Una vez probado el gozo de ver al Espíritu Santo, que utiliza su vida para atraer a otros al Salvador, su antigua manera de vivir le parecerá desprovista de toda significación. Un vendedor amigo mío me invitó a almorzar cierto día y me relató sus problemas, revelándose como un sanguíneo casi puro. Por momentos encabezaba las ventas del negocio y luego caía en un periodo de apatía durante el cual no lograba vender nada. Su gran problema era la lujuria, y lo seducía nuevamente el tipo de vida audaz, que todo lo deja a la buena ventura. Renunció a su clase en la escuela dominical y hallaba insignificantes excusas para faltar a los cultos de la iglesia. Se sentía totalmente desdichado. Le señalé que el Espíritu Santo no lo soltaría, porque Jehová, al que ama, castiga. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Y su desdicha también lo era del Señor. Luego hablamos de la vida llena del Espíritu, y coincidió conmigo en que eso tenía sentido. Poco a poco, este hombre llegó a ser, en la práctica, lo que era en el Espíritu. Apareció en su vida un nuevo dominio de sí mismo. Es siempre el primero o el segundo en las ventas todos los meses, por más de un año. Su vida familiar se ha transformado. Pero mejor que todo eso, Dios lo ha utilizado poderosamente como benéfica influencia en la vida de otros comerciantes, tanto de creyentes como de incrédulos. Y créanmelo, no está dispuesto a cambiar su experiencia de estar lleno con el Espíritu Santo por su antigua vida sanguínea. La paz es otra de las fuerzas que el Espíritu Santo le entrega al señor sanguíneo. Por naturaleza inquieto, el Espíritu Santo le brinda un nuevo propósito a su vida, y de ello nace una tranquila paz. Aprenderá a encomendar a Dios su camino,
y en lugar de engendrar discordias y confusión, tendrá un efecto calmante sobre los demás. Eso lo ayudará a evitar situaciones desagradables nacidas de sus apresurados juicios. Y esta nueva paz y dominio propio que ha encontrado le ayudará a controlar su fogoso temperamento. Al aplicar la fórmula para superar su debilidad de ira, como lo señalamos en el capítulo anterior, evitará sus excesivos arranques, que a menudo son desconcertantes y humillantes. De esta manera gozará de una inmensa paz en lugar de soportar la tortura de la vergüenza, el arrepentimiento y la hostilidad de parte de otros. Considero que el señor sanguíneo es propenso por naturaleza al egocentrismo, por lo que el Espíritu Santo lo investirá de una nueva humildad. Gradualmente comenzará a preocuparse por las necesidades y sentimientos de los demás. No ridiculizará a un pobre hombre en público haciendo que los demás se rían de él, sino que será respetuoso de sus sentimientos y aplicará su sentido del humor en otro lado. Sus conversaciones dejarán de girar alrededor de su persona y lo hará en torno a Jesucristo y a la obra cristiana. En pocas palabras, su egoísmo dará lugar a una humildad extraña a su naturaleza y dejará de ser el personaje fanfarrón del pasado. Esta flamante humildad le hará muchos amigos, y siendo como es tan expresivo, su fe será contagiosa. El apóstol Pedro es un excelente ejemplo del sanguíneo lleno del Espíritu. Después del día de Pentecostés, usó sus labios con tremendo poder para predicar a Jesucristo. Desde aquel momento en adelante, la vida de Pedro fue consecuente y desprovista de toda tendencia egoísta, sin vanagloriarse jamás. Todavía era un líder, pero su conducta frente al Sanedrín, en Hechos capítulo 4, demostró una moderación, inspirada por el Espíritu, ajena a su naturaleza. Dedicó su vida a la gloria de Cristo, porque estaba lleno del Espíritu. Muchos cristianos sanguíneos han sido utilizados por Dios para testificar de su fe cuando han buscado ser llenos del Espíritu Santo y han caminado en el Espíritu. Será grande su recompensa en el cielo. Por otra parte, triste es decirlo, muchos cristianos sanguíneos han transitado por el sendero de la vida sin ton ni son, sin producir nada positivo, urdiendo contiendas, lastimando a otros creyentes y obstaculizando la obra de la Iglesia. Serán salvos así como por fuego, pero recibirán escasa recompensa o ninguna porque tuvieron en poco el mandamiento de Dios de sed llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18. El colérico lleno del Espíritu. El colérico lleno del Espíritu se tornará, invariablemente, en un dinámico y eficaz líder cristiano. Su vigorosa fuerza de voluntad, dirigida por el Espíritu Santo hacia metas eternas, lo hace notoriamente productivo. Hará la milla extra para ejecutar acabadamente la obra del Señor. Es un hecho conocido que muchos de los más grandes líderes en la historia de la Iglesia poseían una fuerte dosis de temperamento colérico. Su natural productividad no es debida a una inteligencia superior, sino al resultado de su mente activa y de su empecinada determinación. Años atrás, una empresa de ventas determinó que la diferencia entre un vendedor exitoso y un vendedor común era un 17% de mayor esfuerzo. El cristiano colérico es capaz de hacer ese 17%, y si a eso se añade su natural optimismo, tenemos un hombre dispuesto a intentar grandes cosas para Dios. El liderato del colérico suele ser un peligro, como lo ha demostrado la historia cristiana. Cuando el colérico cede a la tentación de acreditarse a sí mismo lo que Dios ha hecho en su vida, contristando por ello al Espíritu y ejecutando la obra de Dios con sus propios esfuerzos. Debido a su natural capacidad, los demás le siguen, pues les toma tiempo darse cuenta de que el colérico toma en menos al Espíritu Santo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Nosotros debemos seguir a los líderes cristianos en la medida que ellos siguen a Cristo, tal como lo dice la palabra de Dios. A pesar de las excelentes cualidades que hemos mencionado del señor colérico, justo es decir que sus necesidades espirituales son mayores que los otros, aun cuando él no se dé cuenta de ello. A menudo se niega a reconocer este hecho, aunque se lo señale. Se contenta con ejecutar la obra del Señor, independientemente del Espíritu Santo. Feliz del colérico y de su familia, que reconoce con Pablo que debe morir diariamente, y está dispuesto a decir:
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Entre los primeros cambios que se observan en el colérico lleno del Espíritu Santo, aparece el amor por los demás. Empieza a mirar a la gente como individuos por quienes murió Cristo, y ve las cosas con genuina compasión. Bien dirigido verá la necesidad de enviar misioneros a los países paganos del mundo. Un hombre no cristiano, al saber que su primo se dedicaría a traducir la Biblia y que se enterraría en las selvas del Brasil, hizo el siguiente comentario: yo sé lo que yo haría. Tomaría una ametralladora y barrería a tiros a los nativos. Sin embargo, se convirtió cuando su primo hacía su primer año de vida misionera. El Espíritu Santo lo transformó y fue a esperar a su primo misionero en el aeropuerto cuando regresó después de 4 años, y equipó a toda su familia de un nuevo ropaje. Recientemente, el convertido me dijo que él y su esposa iban a trabajar para la institución Wycliffe de traductores bíblicos, con el objetivo de reunir fondos y obreros para llevar el Evangelio a las tribus carentes de Biblias en el mundo entero. Solamente el Espíritu Santo puede poner semejante amor en el corazón de una persona. El colérico lleno del Espíritu Santo experimentará una enriquecida paz, que no estará limitada únicamente a los periodos de actividad. Le será cada vez más fácil confiar en la sabiduría del Señor que actuar precipitada y atolondradamente basado en su propia intuición. A medida que la paz de Dios reemplaza su innata iracundia, descubre su mayor felicidad. En lugar de enfadarse y amostazarse por alguna injusticia, aprenderá a echar toda su ansiedad en los brazos del Señor. Si es preciso una venganza, deja que el Señor se la tome. En pocas palabras, llega a valorizar el ininterrumpido andar con Cristo a través del henchimiento del Espíritu Santo. Aparte de lograr la paz emocional y espiritual, evita las úlceras que, de otra manera, tendría. De una familia de 4 coléricos que conocemos, el más fuerte es el único de la familia que no padece úlceras. No es una simple coincidencia de que los 4 es el único cuya vida está llena del Espíritu. Las otras 4 características que tanto necesita el señor colérico son la gentileza, la bondad, la paciencia y la mansedumbre. Para hacer buen uso de su vida y enriquecerlo, el Espíritu Santo quiere crearle estas características. Cuando el señor colérico está lleno del Espíritu Santo, cambiará de lo brusco, torpe y hasta detestable a lo delicado, amable y cortés. En lugar de ignorar a su esposa en público, la tratará con todo respeto, no porque la cortesía y la consideración le signifiquen mucho a él, sino porque le significan mucho a ella y es un buen testimonio cristiano. Es inconcebible imaginar que al Señor Jesús pasar por una puerta de vaivén antes que una señora y soltar la puerta de golpe. Tampoco lo hacen sus siervos llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo transforma la orgullosa actitud del señor colérico en una encantadora mansedumbre y humildad, tendrá un natural deseo de brindarse a los otros y una nueva paciencia para sus inconsecuencias y debilidades. En lugar de adoptar una actitud de superioridad cuando se enfrenta a las debilidades de los demás, le agradece a Dios por el inefable don del dominio propio. Y es un don que mientras más lo utilice, más lo apreciará. El mundo está lleno de necesitados, de modo que al señor colérico nunca le faltarán cosas que hacer ni gente que ayudar. Y en lugar de perder su tiempo en tareas que satisfagan su imperioso afán de actividad, será dirigido por el Espíritu para darse a sí mismo y hacer conocer a todo el mundo que la mayor necesidad del hombre es un encuentro personal con Jesucristo. Su recién adquirida afabilidad, paciencia y tacto lo harán ganar muchas almas. Y el resultado, para él, será una vida abundante y gananciosa, dedicada al servicio de los demás para la gloria del Señor, y muchos galardones en el cielo por su obediencia al mandato de Dios. Algunos años atrás, tuve la clara noción de lo que puede hacer el Espíritu Santo para cambiar el temperamento colérico. En nuestra iglesia teníamos un muchacho de secundaria, verdadero malvado en toda la extensión de la palabra. Nuestra hijita de 4 años de edad le tenía tanto miedo que ni se le acercaba. Durante el último año de secundaria, el Espíritu Santo lo persuadió de su culpabilidad,
y si bien era bautizado y miembro de la iglesia, se dio cuenta de que nunca había nacido de nuevo. La víspera de Año Nuevo, cayó de rodillas e invitó al Señor Jesucristo a entrar en su vida como su Señor y Salvador. El cambio en ese muchacho fue asombroso. Su gentileza y amabilidad era de no creer. 2 meses después caminaba el muchacho por la acera después del servicio religioso, en momentos en que nuestra hijita bajaba los escalones que la llevaban a la calle desde el departamento infantil. Sonriéndole le extendió sus brazos, y para mi inmenso asombro, ella se arrojó en los brazos de él y le dio un fuerte abrazo. Supe entonces que no era el mismo muchacho, aunque su aspecto exterior lo fuera. El colérico lleno del Espíritu Santo disfrutará de muchas bendiciones que nunca serán la porción del colérico natural. Entre ellas figuran, en primer lugar, el amor y el compañerismo. El colérico natural cuenta con muy pocos amigos. La gente lo respeta, a menudo lo admira, pero pocos le aman porque le temen. Una vez lleno del Espíritu, tendrá una personalidad tan agradable que le permitirá hacer amigos sobre bases genuinas y perdurables. El colérico natural, consciente de que ni siquiera su familia lo ama, adopta una actitud que dice: eso no me importa. Pero en lo más profundo de su ser no piensa así. El señor colérico necesita, desesperadamente, que lo llene el Espíritu Santo. Probablemente sea el apóstol Pablo la mejor ilustración en toda la Biblia del colérico lleno del Espíritu. Aparece en Hechos capítulo 8 como el hombre que consentía en el asesinato de Esteban, el primer mártir cristiano. En el capítulo 9 lo hallamos respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Nunca hubo, como esta, mejor descripción de un crudo colérico. Aún hoy emociona vivamente a los estudiosos de la Biblia el leer sobre la transformación tan dinámica de este hombre, tanto que el estudio de su conducta, después de la conversión, ha sido utilizada por Dios para llevar a muchos al conocimiento del sobrenatural poder de Jesucristo como única explicación de su comportamiento. El melancólico lleno del Espíritu Santo. Los numerosos talentos del temperamento melancólico se enriquecen y aumentan su productividad cuando es henchido por el Espíritu Santo. Su rica y sensible naturaleza se pondrá a tono con las necesidades de la humanidad. Nadie como el melancólico para escuchar, con oído realista, el patético clamor de una humanidad perdida. Y cuando lo llena el Espíritu, no solo escuchará, sino que se pondrá a disposición de Dios para hacer algo al respecto. Su perfeccionismo analítico lo adecúa particularmente para ocuparse de los detalles tan necesarios de toda obra que a menudo descuidan sus hermanos extrovertidos. Cuando lo llena el Espíritu, no permite que la irritación que le provoca la odiosa negligencia de los demás lo neutralice, y opta por servir al Señor silenciosamente, teniendo por sumo gozo ser parte de la expansión del reino del Salvador. Los rincones más olvidados del mundo están en deuda con el sacrificio melancólico lleno del Espíritu, por haberles hecho conocer el Evangelio. Muchos son los cristianos que recuerdan al fiel melancólico lleno del Espíritu que tenazmente los persiguió cuando los demás abandonaron la partida. Y con base a su inagotable capacidad de amar, contagia su amor a los demás y los lleva a los pies del Salvador, sufriendo a veces en el proceso abusos de toda índole. Muy pocos cristianos advierten al entonar un hermoso himno en la iglesia, o al leer una significativa poesía, o al disfrutar música tal como el Mesías, o al contemplar alguna gran obra de arte, o al leer un libro donde se habla de las profundas verdades de Dios, que está disfrutando del resultado de los talentos de un melancólico modificado y vigorizado por el Espíritu Santo. La característica egocéntrica del melancólico, que a menudo domina su vida, se transformará en mansedumbre y en bondad cuando está lleno con el Espíritu Santo. No hay en todo el mundo mejor terapia para el melancólico que sacar sus ojos de sí mismo y comprometerse con los demás. Pero no sabemos cómo podrá hacerlo sin contar con Jesucristo. Cuando la mansedumbre y la bondad del Espíritu toman posesión de un melancólico, perciben con toda claridad que es de los pecadores el primero. Primera Tito, capítulo 1, versículo 15.
y recipiente de la ilimitada misericordia de Dios. Si bien jamás será descuidado en lo que hace, despierta a la realidad de que las necesidades de los demás son tan agudas que debe ofrecerse a Dios para servirle. No es su perfeccionismo el que realmente ejecuta la tarea, sino la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu finalmente logra convencer al melancólico de que lo que Dios quiere es su disponibilidad y no su perfección, está listo para ser utilizado. En las manos de Dios, hasta los trastos viejos sirven, y como lo decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando esta mansedumbre llena su vida, disfruta de los demás a pesar de sus debilidades, y no siente la tentación de criticarlos, con lo cual no entristece su conciencia por demás sensible. El melancólico lleno del Espíritu disfruta de su sueño tranquilo y reparador. Tanto en el hecho del melancólico que vuelve a las andadas, es un potro de tormento al recordar y revivir sus incontrolables críticas y cáusticos comentarios. El melancólico lleno del Espíritu se conforma con dejar el resultado en las manos de Dios luego de hacer lo mejor que pudo en el campo de la música, del arte o de cualquier otra disciplina. El melancólico dominado por la carne no está nunca satisfecho. Una ama de casa melancólica se quejó de lo inconsciente que era su sanguíneo esposo. Siempre llega tarde a todos sus compromisos. Es imposible confiar en él. Es descuidado con su ropa y acepta más responsabilidades de las que puede ejecutar bien. Es el blanco de numerosas críticas. Amablemente le hice ver que a pesar de las debilidades de su esposo, Dios lo usaba a él mucho más que a ella. Como cristiano, era un vivo y dinámico testimonio, y había ganado para Cristo a varios de sus compañeros y a clientes en la empresa donde trabaja. Ella podía hacer cualquier cosa mejor que él, pero nunca había llevado a nadie a los pies de Cristo. ¿Cuál era la razón? No por la inconsecuencia de él, sino porque él siempre estaba disponible. Para ella, la respuesta al estímulo del Espíritu Santo era: el momento no es el propicio. O no recuerdo el versículo bíblico apropiado, o tal vez lo ofenderé. Pero hoy en día es una ganadora de almas. ¿Y cómo se explica eso? Porque en lugar de idear excusas, eleva una oración. Señor, he aquí mis labios. Si quieres usarlos, están disponibles. No siempre está segura de cómo iniciar una conversación, pero el Espíritu la utiliza regularmente. La mansedumbre y la bondad inducidas por el Espíritu nos pone a disposición de Dios, y esa disponibilidad nos hace fecundos en su servicio. La séptima característica del Espíritu Santo anula la tendencia al pesimismo del melancólico. El pesimismo es contagioso, pero la fe cura el pesimismo. Cuando el Espíritu toma el control de un creyente melancólico, lo que parecía imposible lo ve ahora a la luz del poder de Dios. Por medio de la fe, Moisés, el melancólico, llegó a ser un gran líder. De la misma manera, en el día de hoy, muchos creyentes enfrentados a obstáculos abrumadores analizan esos obstáculos con los ojos de la fe y Dios les concede la victoria. La mayoría de los cristianos, como Israel en la antigüedad, limitan a Dios por su incredulidad. Y hoy día, Dios busca hombres de fe. No busca a genios ni intelectuales. Busca vasos disponibles que tengan la suficiente fe para creer que Dios puede lograr lo imposible. Algunos años atrás, rompí mis anteojos marrones y al comprar unos nuevos, descubrí que los lentes verdes permiten ver todo mejor. El pasto parece más verde y el cielo más azul, y todos los colores son más vívidos. De pronto se me ocurrió que cuando el Espíritu de Dios llena a un creyente, es como colocarse los anteojos de la fe y todo parece mejor. Lo imposible se torna posible, lo inasequible se torna asequible. Feliz el hombre lleno del Espíritu Santo en estos oscuros días, porque los anteojos de la fe hacen que todo parezca mejor. Dios ha utilizado todo tipo de hombres, tanto en los días bíblicos como a lo largo de la historia cristiana. Algunos fueron genios de gran preparación y cultura, como el apóstol Pablo. Otros no contaban con preparación alguna, hombres comunes, como Pedro. Pero todos los hombres que fueron utilizados por Dios, en todas las épocas,
tuvieron una cosa en común: la fe. El natural mal humor del señor melancólico no es el marco apropiado para el gozo y la paz del Espíritu Santo. Nadie puede estar lleno con el Espíritu Santo y al mismo tiempo deprimido, ni siquiera el señor melancólico. Esto no quiere decir que nunca estará deprimido. Lo que sí quiere decir es que cuando está deprimido y de mal talante, no está lleno con el Espíritu Santo. Si en lugar de ocuparse de las circunstancias que le rodean o de su propia persona, se ocupan de llenarse con el Espíritu Santo, no estará taciturno. El gozo y la paz provienen, para el cristiano, de dos fuentes: la palabra de Dios y el don del Espíritu Santo. Hemos conocido cristianos malhumorados que jamás leen la Biblia para su propia bendición espiritual. Prefieren no hacer nada y sentir lástima de sí mismos que leer la palabra de Dios. Nuestro Salvador dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15 versículo 11. También dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16 versículo 33. El gozo y la paz del melancólico lleno del Espíritu lo preparan emocionalmente para utilizar las incalculables riquezas que Dios ha depositado en su interior. Poco a poco abandonará los antiguos hábitos malhumorados, a medida que el gozo y la paz del Espíritu Santo llenen su vida. Como lo comentó un melancólico lleno del Espíritu: desde que comencé a caminar en el Espíritu, dejé de buscar la felicidad hasta que caí en la cuenta, días atrás, de que soy feliz. El amor de Dios, derramado en el corazón del creyente por el Espíritu Santo, debe tener algún efecto sobre el cristiano. A medida que el amor de Dios colma la vida del cristiano melancólico, se ocupa menos de sí mismo y más de Cristo y de sus congéneres. Y eso, en sí mismo, constituye una saludable terapia. Bajo el poder de este amor, el señor melancólico se transforma en un hombre diferente. El apóstol Tomás es un excelente ejemplo en el Nuevo Testamento de lo que Dios puede hacer con un temperamento melancólico lleno del Espíritu. Se lo conoce como el discípulo de la duda, por su famosa declaración: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan capítulo 20 versículo 25. Notorio caso de incredulidad, engendrado por las dudas de Tomás, teniendo en cuenta que dijo esas palabras a pesar de que muchas veces el Señor les anunció anticipadamente su resurrección, y a pesar de que los 10 discípulos le dijeron: al Señor hemos visto. Pero no es ese el único ejemplo del pesimismo del melancólico Tomás. En Juan capítulo 11 versículo 16, Jesús insistió, a pesar de la advertencia de sus discípulos de no ir de nuevo a Judea, porque los judíos procuraban matarle, en ir al hogar de Lázaro en Betania. Al ver la determinación del Señor, Tomás expresó su pesimismo al decirles a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Humanamente hablando, ese hombre estaba condenado al fracaso, pero no ocurrió así con Tomás. Después de ser lleno con el Espíritu Santo, Tomás se dedicó fielmente al servicio de su Señor. La Biblia no relata toda la historia de Tomás, pues se redujo a los hechos de Pedro y de Pablo y de sus inmediatos colaboradores. Cuando estuve en Madrás, India, vi la tumba del apóstol Tomás. Muchos eruditos consideran que es auténtica la historia de su ministerio. Parece ser que después del día de Pentecostés, Tomás fue llevado por el Espíritu a la India, donde afrontó toda suerte de peligros y predicó a Cristo con poder. Muchos se convirtieron y se establecieron iglesias. A su tiempo, Tomás fue martirizado por su fe y murió con el coraje que solamente puede brindar el Espíritu Santo. La actual iglesia del sur de la India no es el resultado de la obra misionera, sino que se remonta al primer siglo de nuestra era, cuando Tomás, el melancólico lleno de dudas, llegó a ser un fiel siervo de Jesucristo al ser lleno con el Espíritu Santo. El flemático lleno del Espíritu. Poco es el cambio temperamental del señor flemático cuando lo llena el Espíritu Santo. Ello se debe a que por naturaleza es calmo, tranquilo, pacífico,
alegre y consecuente, básicamente lo que sería dable esperar de un cristiano. En realidad, los flemáticos incrédulos actúan más cristianamente que muchos cristianos. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo cuando llena al flemático? Por un lado, le dará calma y la tranquilidad interior que aparenta tener en su exterior. También logrará superar sus debilidades, tales como la excesiva reserva, la terquedad, el temor, la indiferencia y su falta de motivación. El señor flemático tiene la capacidad potencial de ser un excelente líder. El Espíritu Santo lo capacitará para que ese potencial se traduzca en acción. El primer fruto del Espíritu será la fuerza dinámica que motive al señor flemático. A medida que su corazón se llene hasta rebosar de un genuino amor por los demás, saldrá de su caparazón de autoprotección y se dará vigorosamente al servicio de Cristo. Y a medida que crezca su amor por el Señor, se olvidará de sí mismo y aceptará por amor a Jesús tareas que antes rechazaba. Contando con el poder del Señor, pronto será un voluntario líder y un participante en lugar de ser un espectador. Este don del amor y del Espíritu Santo eliminará la parte odiosa y ofensiva de su personalidad y será un motivo de placer para quienes lo rodean. El don de la fe con que el Espíritu Santo obsequia al flemático anulará uno de los peores problemas, el temor. La mayoría de los flemáticos son excesivamente tímidos y temerosos. El temor es un cruel capataz, y a medida que el Espíritu le brinda confianza y fe, el flemático pierde gradualmente muchas de sus naturales y adquiridas inhibiciones. Es muy común oír decir a un flemático: nunca he podido hablar en público. Pero cuando el Espíritu Santo llena su vida, logra hacerlo cada vez con mayor facilidad. Y cuando finalmente habla en público, lo hace espléndidamente porque se prepara a fondo y sus ideas revelan una mente bien organizada. Nunca será un extrovertido, pero acompaña su tranquilo mensaje con argumentos tan lógicos y contundentes que llega al más oyente que el de los locuaces extrovertidos. Cuando el Espíritu Santo llena su vida, el flemático gradualmente adquiere el pleno convencimiento de que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Este concepto le abre el camino para servir al Señor, y como es tan eficiente y responsable, se le abre no solo un camino, sino un mundo de oportunidades. La bondad y mansedumbre del Espíritu Santo obran conjuntamente sobre el señor flemático, motivándolo a pensar en los demás y no tanto en sí mismo. Y las necesidades de ellos se convierten en fuente de motivación. A medida que aumenta su abnegación, su egoísmo es reemplazado por una creciente generosidad. La mayoría de la gente necesita el don del dominio propio. Esa es otra de las cosas que brinda el Espíritu. Cuando llena al señor flemático, le inspira para que termine lo que tiene entre manos y se comprometa en muchas formas de servicio que hasta entonces había descuidado. Muchos de los eficientes y fieles obreros cristianos son flemáticos llenos del Espíritu. Una buena ilustración bíblica sobre la obra del Espíritu Santo en la vida de un flemático la constituye el tranquilo y bonachón Abraham. El temor dominó casi toda la vida de este gran patriarca. Llegó al colmo de que en 2 oportunidades su temeroso egoísmo lo llevó a negar a su esposa y hacerla pasar como su hermana. Era una mujer tan hermosa que pensó que el faraón y luego Abimelech lo matarían para casarse con ella. Este cobarde se transformó a tal grado por el don de la fe que de él se dijo: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas capítulo 3 versículo 6. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo dispone de una fuerza para cada una de las debilidades. Dios no quiere vernos dominados por nuestras debilidades y defectos. Esa es una de las razones por las cuales envió al Espíritu Santo. La mayoría de las personas, cuando reconocen sus debilidades, quisieran tener otro temperamento. Pero es que estrictamente no importa cuál sea nuestro temperamento, porque Dios nos puede cambiar y hacer que nuestras vidas sean útiles para su servicio. Y esto solamente se logra con el poder del Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. El hecho aislado más trascendente de toda nuestra vida cristiana es que seamos llenos con el Espíritu Santo. Volvamos al capítulo 7, cómo ser llenos con el Espíritu Santo y recibamos diariamente su plenitud.
Se cuenta la historia de un joven que le preguntó a un viejo santo a quien admiraba: ¿cuándo fue la última vez que vivió un día de derrota? El viejo contestó: hace más de 30 años. Luego le explicó a su joven amigo que 30 años atrás formuló un voto de que nunca permitiría pasar más de una hora entre el momento de pecar y la oración de confesión. Si nos hacemos el propósito de proceder de esa manera con el sincero propósito de ser llenos con el Espíritu Santo, gozaremos de la victoria y del poder de una vida llena del Espíritu. Tomará su tiempo adquirir permanencia y estabilidad en este nuevo estilo de vida, ya que llevamos a cuestas muchos años de hábitos que deben ser superados. Probablemente ni siquiera nos percatemos del cambio, cuando llegue, pero un día caeremos en la cuenta de que somos nuevas criaturas, de que verdaderamente grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Salmos capítulo 126, versículo 3.